Hace algunos años, Chico y Chicas, hice un video reconstruyendo los récords mundiales de 2x2, 3x3 y 4x4, pero esto fue en 2016. Hoy en día los récords mundiales han mejorado demasiado. En ese año el récord de 4x4 era de 21 segundos, hoy en día es de 16. El récord de 3x3 era 4.90, casi 5 segundos, y hoy en día es de 3 segundos. Y 2x2, bueno, ese no ha cambiado mucho realmente, ya que es uno de los récords más Y 2x2, bueno, ese no ha cambiado mucho realmente, ya que es uno de los récords más complicados de romper. En este video me enfocaré principalmente en el récord mundial de 4x4, el récord que fue roto más recientemente, y justamente fue hecho por la leyenda Max Park en abril del año 2022. Así que chicos y chicas, vamos a reconstruir estos récords, pero antes te invito a unirte a Nación JS en Facebook y a Discord, las comunidades de speedcubing y de cubos más grandes de habla hispana. Y recuerda, el contenido de speedcubing, el contenido de cubos, no solamente se limita aquí en YouTube, sino que se extiende también a Twitch, donde juego videojuegos, platico con el chat, platicamos de la vida, del amor, hago unboxings, speedcubing, practico, y a veces, si te pasas seguido por los streams y te vuelves un espectador leal, sorteo cubos de la nada y en cualquier momento. De hecho, antier un seguidor se ganó un 7x7 solamente por ver los streams, pero bueno, comencemos. Vamos primero con 4x4, en la descripción dejo los scrambles de cada cubo. 4x4 va a ser la reconstrucción más tardada en este video porque pues es el cubo más grande, por así decirlo. Así que bueno, voy a hacer el scramble. Y así es como se ve el cubo de Max Park, así es como lo vio él justamente. Y bueno, él usa el método Yao. Para los que no lo sepan, Max Park utiliza el método Yao. El método Yao consiste en hacer dos centros, en este caso el blanco y el amarillo. Después hace tres aristas, esas aristas van a ir junto al centro blanco en este caso. Hace después sus otros centros que faltan, que serían 4 centros. Después hace las aristas que faltan. Y por último resuelve el cubo con un 3x3. Obviamente Max Park es súper avanzado con este método, por algo tiene el récord mundial. Lo que lo diferencia a los demás, yo creo que muchas veces es la cantidad de pausas que tiene. 0 pausas. Realmente no creo que se detenga en lo absoluto, y si sí, máximo una vez o máximo 2 veces, pero es demasiado fluido. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hizo. Él tenía aquí estas dos piezas blancas. Vio obviamente su otra parte del centro blanco, que es esta pieza y esta pieza. Vio su centro amarillo, que es 1, 2, 3 y 4 piezas, aquí están. Y bueno, lo que él hace es ver no solamente su primer centro, sino ver su segundo centro, el primer centro y el opuesto. Lo que él hizo justamente fue ver estas dos piezas, esta y esta. Pero recuerden, también ve el amarillo, vio esta y esta, hace esto. Y en vez de bajar esta barra hasta acá, en vez de hacer solamente esto, lo que hace es este movimiento, pone esta pieza de tal manera que se va a, que se va a resolver con esta. Y ya tiene un centro más una barra hecha. Hizo después este movimiento, puso aquí, bueno, esta barra ya estaba hecha, puso aquí esta barra en la parte de aquí e hizo el movimiento más básico que se podría hacer para subir esta barra a esta parte. Hizo esta rotación y vio las aristas blanco y azul. Como les digo, hace 3 aristas, pero en este caso las hizo con la blanca, también se puede hacer con la amarilla, pero él vio primero esta pieza, blanco-azul y blanco-azul. Lo que hizo fue esto, y realmente no sé por qué hizo este movimiento, pero hizo este movimiento, que realmente no lo veo tan necesario. Hizo después esto, hizo este movimiento para poner esta arista junto con esta, hizo esto. Y por último puso la arista en su lugar. Como se dan cuenta, ya va una arista de 3. La siguiente que hizo fue la blanco con rojo. Aquí está una pieza de blanco con rojo y la siguiente estaba justo aquí. Lo que hizo fue esto, movió 3 capas de la parte derecha, hizo esto, hizo esta rotación, puso la arista en su lugar, ya están 2 piezas juntas y obviamente vio que esta ya estaba resuelta. Aquí ya tenía como un paso adelantado. Para que todo estuviera en su lugar, no solamente puso esta arista de esta manera, sino que tuvo que ponerla en su lugar, hizo esto y la puso y ya tenía sus 3 aristas hechas. Rotó de esta manera y el primer centro que hizo, porque ahora toca centros, fue el centro rojo. Aquí está una pieza, 2, 3 y el cuarto centro, la cuarta pieza roja está aquí. Muy posiblemente mientras hacía esta cruz, esta casi cruz, estas 3 aristas, vio las 4 piezas rojas, así que lo que hizo fue enfocarse en esta pieza y en esta de aquí. Lo que hizo fue esto. Aquí ya tenía una barra, le faltaba la otra barra roja, hizo esto. Y por último este giro, esta pieza, la puso aquí. Por supuesto que ya mientras ve esto está intentando ver qué siguiente centro va a hacer. Así que como vio aquí una barra hecha verde y aquí otra barra verde, se fue por el centro verde. Para eso simplemente hizo esto, el centro rojo lo puso atrás, hizo esto
y el centro verde estaba terminado. Él ya tenía obviamente acomodado todo en su orden. Cada arista estaba en su orden, cada centro estaba en su orden y solamente quedaban dos centros. Cuando quedaban estos dos, lo que hizo fue lo siguiente: puso este azul con este azul y en vez de terminar todos los centros con este movimiento, si se dan cuenta ya estaba terminado, en vez de hacerlo así, simplemente lo dejó así. Lo dejó de esta manera ya que como solamente le faltaba esta arista aquí, con el color blanco, prefirió ahorrarse este movimiento, que qué irónico, ¿no? Que solamente por ahorrarte un movimiento, pues tal vez te ahorres 0.2, 0.1 segundos, pero esto te da un récord mundial. Hizo esto, esta arista es la que va justamente con esta arista, hizo esto y si se dan cuenta, aquí ya estaba tanto completado los centros como su arista. Este movimiento que se ahorró Max Park simple y sencillamente es algo que te ahorra tiempo, no tanto, pero lo suficiente para tal vez un futuro récord. Así que en vez de acabar solamente sus centros, acabó sus centros y a la vez la última arista. Aquí no sé por qué hizo este movimiento exactamente, pero hizo esto y ya después metió su arista. No sé por qué lo hizo realmente. Y por último terminó su cruz. Si se dan cuenta ya están los centros más su cruz, que va a ser justamente la base para lo que sigue. ¿Y se acuerdan por qué les dije? Aquí no sé por qué hizo este movimiento exactamente, pero hizo esto. Bueno, fue justamente porque había visto que esta arista ya estaba hecha, así que aprovechó y en vez de hacer todas sus aristas de 2 en 2 piezas, primero hizo su par de 3x3. Aquí está una arista, su esquina, y lo que hizo fue esto. Aquí está el par en la parte de atrás, metió el par y ahora sí va a resolver las aristas. Es extraño cómo algunas veces nos vamos solamente con lo que dice el método, pero a veces realmente podemos combinar algunas cosas, podemos adelantarnos un poco si es que el cubo lo permite. Aquí Max Park hizo su cruz y aparte este par de piezas y esta esquina, en vez de irse solamente por lo convencional de hacer solamente aristas y ya después 3x3. Ahora, al hacer las aristas, la primera arista que hizo Max Park fue justamente este par de aristas, bajó esta pieza en esta parte para que se resuelva con esta. Si se dan cuenta, al hacer esto se va a resolver este par, pero obviamente lo dejó así para resolver más piezas a la vez. Y justamente la siguiente pieza que va a resolver, o el siguiente par, es esta arista con esta arista. Así al mover esto se va a resolver tanto estas dos piezas como estas dos piezas. Y de hecho fue lo que hizo esto y ya resolvió dos aristas más. Después se enfocó en esta pieza más esta pieza y obviamente a la vez que ve estas dos piezas, rojo amarillo y rojo amarillo, está viendo lo siguiente que va a hacer. Hizo esto, bajó estas dos piezas, esta amarilla con naranja y esta rojo con azul, y al hacerlo se resuelven las aristas que faltaban. Realmente no fueron aristas tan complicadas, simplemente fueron aristas muy rápidas, pero también que no tuvieron como movimientos incómodos. Es lo que les digo, un récord mundial obviamente es muchísima habilidad, muchísimo conocimiento y práctica, pero si tienes eso y aparte una resolución con un poco de suerte o que sea muy fluida, pues es muy posible que rompas tu récord. Así que ahora simplemente sigue la parte de 3x3. Aquí Max Park, el primer par que hizo, bueno, el segundo par porque uno ya lo había hecho antes. Recuerden que le decimos par porque realmente esto se cuenta como una sola pieza, una arista y una esquina, pero realmente son 3 piezas. Este primer par que hizo, lo puso en esta parte de atrás, pero antes hizo como movimientos un poco extraños en lo que veía justamente qué hacer. Hizo un poco de movimientos un poco innecesarios, pero obviamente por la tensión del momento pues haces movimientos así. Metió este par en la parte de atrás de esta manera. Después, irónicamente, en vez de hacer esta esquina y estas dos piezas, que era lo más sencillo, hizo algo un poco más extraño, que fue justamente hacer este par, estas dos piezas y esta esquina. Hizo esto, no sé por qué lo hizo así. Tal vez porque él sabía que se iban a resolver dos pares a la vez, como se dan cuenta. Vean esto, un par y otro par. Si lo vemos en un 3x3, aquí está este par en esta parte, este par en esta parte, y lo que hizo fue justamente esto. Esta esquina la puso con esta arista y esta esquina se iba a mover de tal manera que se iba a resolver con esta arista. Vean ambas piezas, estas dos y estas dos. Ahí está un par resuelto y aquí está el otro. Qué hermoso, y algo que yo realmente no estoy acostumbrado a ver ni siquiera en subs de Max Park. Max Park se está volviendo un dios de los cubos. Por último, chico y chica resolvió estos últimos dos pares de esta manera. Hizo este par, giró el cubo e hizo esto. Hizo U', hizo el OLL, y muchos dirán, ok, es imposible que Max Park haya roto récord mundial sin siquiera tener paridades. Pues en efecto tuvo una paridad de PLL. Esto te quita como medio segundo, un segundo siendo Max Park, pero imagínense romper un récord mundial con todo y paridad. Sin paridad hubiera hecho tal vez 16.2, 0.3, y por último hizo el PLL. Así que, chicos y chicas, obviamente es algo complicado poder procesar todo. Lo que me sorprendió más fue esto, justamente los dos pares que hizo Max Park a la vez. Es algo tan difícil de procesar para mí, hacer dos pares a la vez de esta manera. He visto muchas cosas extrañas en el speedcubing, pero este caso específicamente, créanme, no es nada común. Así que lo que él hizo fue algo hermoso. Pero así es, chicos y chicas, como Max Park hizo el récord mundial. Siguiendo
siguiente récord mundial, este récord no ha cambiado también en un buen tiempo, pero como les digo, muchas veces se requiere tanto teoría, habilidad, dedicación, como un poco de suerte. Este récord siento yo que estuvo un poco adelantado a su tiempo y por eso mismo en 4 años no se ha roto. Por eso mismo también lo voy a reconstruir rápidamente porque ya lo he reconstruido antes. Para hacer el scramble y que la cruz te toque en la cara blanca, haz lo siguiente: pon el verde enfrente, naranja arriba y aquí hace el scramble. Vamos a ver primero que nada la cruz. La cruz está de esta manera, aquí está una lista, otra lista y otra. Pero veamos bien, aquí hay pares hechos, un par, otro par. ¿Y qué es lo que Yu Chengdu hizo en 2018? Primero que nada hizo esta arista, esta pieza que va aquí, que a la vez no rompía este par, la puso de esta manera. Aquí ya tenemos 3 aristas de la cruz. Hizo después esto, si se dan cuenta puso el par sin terminar la cruz. Es lo que yo les digo. Max Park hizo lo mismo, Yu Chengdu hace lo mismo, muchos cuberos que quieren ser realmente muy buenos hacen lo mismo, no tienen que seguir el método 100% como realmente es, a veces combinan cosas, a veces si la mezcla lo permite, si el scramble lo permite, se adelantan una parte de un paso y luego ya terminan el anterior. Aquí no está la cruz terminada y ya hicieron un par y Yu Chengdu está por hacer otro par aquí y de hecho es lo que hace, pone esta lista de esta manera, en esta parte, hace esto. Ya tiene casi su cruz, pero termina la arista y aquí al finalizar su cruz tiene 2 pares de FOCL de las primeras 2 capas ya completados. Así que realmente es lo que les digo, no siempre intenten hacer solamente el método y ya, sino que a veces se vale improvisar, se vale completamente improvisar. Muchas veces los tiempos van a subir, pero muchas veces puede que rompas tu propio récord. El siguiente par que Yu Chengdu hizo fue este par, esta esquina y esta arista. Obviamente pienso que es lo más sencillo que pudo haber hecho, 3 movimientos, ahí está. Y por último, el siguiente y último par, muy sencillo también, OLL, que bueno, él lo hizo de esta manera, lo hizo justamente en esta parte. Yu Chengdu, al ser un speedcuber muy bueno, sabe que cuando te toca este caso de OLL, pero 2 colores iguales en esta parte, muy posiblemente te toque skip de esquinas, o sea, tus esquinas van a terminar resueltas, pero también a la vez es muy posible que te toque un skip, o sea, que tu cubo entero termine resuelto, y justamente yo creo que este caso lo hizo Yu Chengdu sabiendo que sus esquinas iban a terminar resueltas, pero tal vez no se esperaba que todo el cubo, sino solamente las esquinas, pero por suerte también las aristas se resolvieron. Y ahí estaba el cubo terminado en 3.47 segundos. Un solve, una resolución adelantada a su tiempo. Obviamente esto no es algo principiante, no es algo intermedio ni siquiera, es muy avanzado. Pero si sabes armar el cubo, estoy seguro que más o menos tienes una idea. Y si no, en la descripción te dejo el video de cómo armar el cubo 3x3 y 4x4. Y bueno, por último, chicos y chicas, el récord mundial de 2x2. Que bueno, ¿por qué hice este suspiro? Porque este récord lleva ya, ¿qué será? Unos 6 años. Posiblemente sea de los récords más complicados de romper. Y es que es realmente tanta suerte que tuvo el campeón mundial como su habilidad para mover el cubo tan rápido que es casi imposible romper el récord. La combinación es la siguiente: hacemos verde enfrente, blanco arriba. Y lo que hizo fue, bueno, simplemente observar la capa blanca que estaba casi hecha. Si se dan cuenta está la cara blanca, pero también aquí resuelto, así que solamente falta una esquina. El buen Maciej, el que tiene el récord mundial, lo que hizo fue enfocarse en esta esquina, pero a la vez sabía que todo lo demás se iba a resolver. Esto porque, bueno, fue un scramble, una mezcla muy lucky, tuvo mucha suerte. Los astros se alinearon para que fuera así e hizo lo siguiente. Metió esta esquina aquí, de esta manera, 1, 2, 3, 4 movimientos y ahí estaba el récord mundial. Hacerlo en 0.49 segundos es casi imposible. Pero bueno, chicos y chicas, estos fueron los récords mundiales de 2x2 a 4x4. Obviamente nos enfocamos en 4x4 porque fue el más reciente. Recuerden que pueden ser miembros del canal, esto es un gran apoyo y me ayudan muchísimo a seguir con el canal, a poder vivir del speedcubing, que es un sueño y que se los agradezco muchísimo. Hay miembros que llevan un día siendo miembros o que llevan 2 años siendo miembros y les agradezco infinitamente. Tienen beneficios como contenido exclusivo, streams exclusivos, participaciones en sorteos exclusivos cada inicio de mes, cada primer lunes de cada mes, de cubos gama alta como este, el GAN 12, el Tornado B2, el 4x4 MGC, el GAN 2x2. También recuerda que en Twitch estoy en vivo de lunes a viernes. La hora varía un poco, pero usualmente es en la tarde, hora México. Y bueno, chicos y chicas, recuerden que hace unos días en YouTube, solamente lo anuncié en YouTube, hice un video del GAN Mirror. En este video, como GAN nos mandó un GAN Mirror extra, quise sortearlo, así que bueno, en este momento están viendo un video que está completamente grabado sin cortes, sin edición, solamente en cámara rápida, donde puse a todos los participantes. Se escoge un comentario al azar completamente, que no esté repetido, o sea, si alguien comentó 20 veces, solamente cuenta una vez. Se observa que haya seguido las reglas, así que bueno, este es el ganador del GAN Mirror. Felicidades, bro. En este momento tienes 48 horas para mandarme mensaje, ya sea en Instagram o en correo, el cual dejo en la descripción. Así que estén al pendiente de más videos, chicos y chicas, porque cuando GAN o alguna marca nos mande cubos extra, los sortearemos por aquí. Muchas gracias, sigan cubeando.